13. ¿Sí, hermanos? Marcos, libro de Marcos, San Marcos, capítulo 7, versículo 6 al versículo 13. Yo lo leo, usted me sigue ahí con su vista, por favor, y nos unimos todos en el versículo 13. Nos unimos todos, usted me sigue nada más. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Sí, hermanos? Vamos, hermanos, en esta hora a hablar sobre el tema un corazón lejos de Dios, hermanos. ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Pues de ahí donde dice Jesús, hermanos, en el versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, si algo he comprendido, hermanos, desde muy chico, hermanos, y ahora que predicamos la palabra de Dios, si algo he comprendido, hermanos, con el tiempo del estudio de la palabra de Dios, es que no se necesita ser un inconverso para estar lejos de Dios, hermanos. Lo he aprendido porque lo he visto, porque lo he leído, porque tal vez en algún momento de mi vida me tocó vivirlo, hermanos, y no se necesita ser inconverso para estar lejos de Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que viven lejos de Dios. No se dan cuenta porque están ciegos espiritualmente o se han enceguecido. Hermanos, no se han dado cuenta porque esa condición no les permite ver que su corazón está lejos de Dios. Hermanos, es una condición muy lamentable. Nosotros, algunos le llamamos ceguera espiritual, otros le llaman sordera espiritual. Mire cómo le dijo Jesús, hermanos, en Marcos capítulo 7, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice, mire lo que les dice Jesús después de que les dice ese discurso. Les dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les estaba diciendo eso, hermanos? La razón por la que Jesús estaba diciendo eso es porque ellos, a los que se les estaba diciendo esto, constantemente escuchaban palabra, hermanos, a través de los fariseos especialmente, o en las sinagogas, hermanos, y ellos escuchaban vez tras vez, incluyendo a los fariseos, escuchaban vez tras vez la ley, escuchaban vez tras vez la palabra de Dios, a través de los hombres que la enseñaban. Pero, hermanos, llegaron a un punto, hermanos, en que aunque estaban presentes, aunque estaban ahí escuchando siempre la palabra de Dios, hermanos, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? No escuchaban. No, sí oían, no entendían, pero no escuchaban, no entendían lo que estaban, o se hacían que no entendían, hermanos, y el problema, hermanos, era grave. ¿Por qué? Porque Jesús les dice que la consecuencia de no escuchar lo que se les decía era que vivían de una manera que su corazón estaba lejos de Dios. Ellos pensaban que estaban cerca de Dios, incluyendo a los fariseos, a los escribas, y todos ellos pensaban que estaban cerca de Dios porque cada sábado acudían, hermanos, cada día de reposo acudían a las sinagogas.
y escuchaban a los que enseñaban, hermanos. Algunos se juntaban en un lugar, otros se juntaban en otro y pensaban, hermanos, que por eso ellos eran más espirituales. Pero, hermanos, el Señor les dice duramente, hermanos, su corazón está lejos de mí. Y por eso nacen esas palabras que les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O en otras palabras, ya me escuchaste lo que te dije, ahora atiende a eso que has escuchado. Nuestro problema como cristianos, hermanos, es que tenemos oídos para oír, pero no oímos. No oímos lo que Dios nos tiene que decir. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro corazón anda lejos, hermanos, de Dios. Está presente en el templo, está presente en la iglesia constantemente y tal vez acude cada semana a esta iglesia, se sienta cada semana y escucha mensaje tras mensaje, pero su corazón está lejos de Dios, hermanos. Y qué terrible es vivir así, hermanos. Pensar que estamos bien, creer que estamos bien porque hacemos ciertas cosas, pero qué triste es que Cristo tuviera que venir y decirnos que nuestros corazones están lejos de Él. Y nosotros pensando que estamos cerca porque somos salvos o porque hemos creído, hermanos, pero esa condición la puede tener tanto un inconverso como un cristiano, estar lejos de Dios. El problema, hermanos, es que la honra que se le debería estar dando supuestamente a nuestro Dios no es honra, hermanos. Miren lo que dice allí, hermanos, en el versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Y luego mire lo que dice el 7, hermanos: pues en vano. ¿Qué hacemos en vano, hermanos? Honramos. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, hermanos, tu honra no sirve, ni la mía. Por más que nos esforcemos, por más cantos bonitos que cantemos, por más sentimientos que tengamos hacia la obra, hacia la iglesia, si nuestro corazón está lejos de Dios, nuestra honra, hermanos, es vana. En otras palabras, viniste, cantaste, honraste, ofrendaste, pero todo lo que hiciste fue en vano. Amén. Ya, hermano, ya ve, por eso no vengo a la iglesia. No, lo que debes de hacer es corregir el corazón. Cambiar tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón probablemente está lejos de Dios. Hermanos, y qué tremendo, hermanos, es que nos hemos pasado hasta años, hermanos, en la iglesia, algunos meses, otros ya tienen más de décadas, hermanos, estando en el camino del Señor, pero, hermanos, su corazón está lejos de Dios, y toda la honra y toda la gloria que le han pretendido dar a Dios, Dios no la ha recibido. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que para que Dios pueda recibir la honra y la gloria de lo que hacemos como cristianos, importante es que estemos cerca de Él, hermanos. Y cuando hablo cerca, no estoy hablando de una cercanía física, estoy hablando de una cercanía espiritual, estoy hablando de oración, estoy hablando de arrepentimiento, estoy hablando de que cada día estamos cambiando y quitando cosas que no le agradan a Dios, hermanos. Pero tristemente, hermanos, va a pasar otro año, hermanos, y muchos de nosotros seguiremos con nuestro corazón lejos de Dios, porque no hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos hipócritas de siempre. Jesús lo dijo. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas. ¿Y sabe a quién se lo estaba diciendo, hermanos? A los que creían que estaban honrando a Dios, a los que creían que estaban adorando a Dios. Jesús, hermanos, les dijo: hipócritas. La honra que creían que estaban dando no existía, hermanos, era nula. Hermanos, estas personas, hermanos, estaban vacías, aún aunque creían o pensaban que creían. El problema grave, hermanos, es que, y problema grave y a la vez tristeza grave, hermanos, o grande, perdón, es, hermanos, que estemos en el culto, hermanos, y estemos aquí y Dios no esté recibiendo la honra, hermanos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos en vano. Se está aguantando el frío en vano. Se esforzó por llegar temprano en vano. Se desgargantó en vano. ¿Por qué? Porque el corazón necesita estar cerca, hermanos, de Dios, para que pueda valer nuestra honra. Hermanos, el corazón que está lejos de Dios, hermanos, tristemente
Es una condición, hermanos, que no pueden entender. Por eso Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, en este estado, a Dios no le agrada este estado, hermanos, en el que las personas viven o vivimos. A Dios, hermanos, le desagrada totalmente vivir de esta manera. Por eso, hermanos, Jesús reprende de una manera fuerte, hermanos, el estilo de vida de esas personas y les dice: hipócritas. ¿Por qué, hermanos? Por la manera en que vivían. Mire lo que dice el 7, hermanos, versículo 6. Él se los dijo. Y aparte les dijo: ya habían hablado de ustedes. ¿Quién había hablado de ellos, hermanos? Isaías. Y ni así, hermanos, estaban dispuestos a cambiar. Por eso Jesús les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y les menciona a un profeta que posiblemente algunos de ellos respetaban, porque a Jesús no lo respetaban, hermanos. A Jesús no lo querían. Usted lo sabe, yo lo sé. La Biblia lo dice. A Jesús nomás estaban buscando una oportunidad para matarlo, hermanos. Y entonces Jesús les menciona a alguien que por lo menos ellos le tuvieran respeto. Y les menciona a Isaías, pero no solo les menciona a Isaías. ¿A quién más les menciona, hermanos? Les menciona a Moisés en el versículo 10. Hermanos, porque Jesús quería que entendieran que no importaba lo que hacían, que no importaba que le cantaran, que no importaba que estuvieran cada semana en la sinagoga. Lo que le importaba a Jesús, hermanos, era que quitaran la hipocresía en la que vivían y que su corazón estuviera cerca de Dios, hermanos, porque la honra se convierte, hermanos, en hipocresía. La hipocresía, hermanos, tiene muchas caras, pero creo que esta, hermanos, es de las más peligrosas. ¿Cuál es? Esta que dice aquí, hermanos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Es más, le voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Dónde está su corazón en esta noche? ¿Está aquí? Amén. Espero que sí. ¿O ya está pensando en la salida? Si es así, hermanos, usted vino en vano. Amén. Si usted ya está pensando en lo que va a hacer después, usted vino en vano, hermanos. Nuestro corazón estuviera dispuesto, hermanos, a nunca salir de este lugar. Desde el momento en que usted entra, hermanos, usted debería estar dispuesto a que Dios le hable el tiempo que sea, a la hora que sea. Y no me importa irme, diríamos, no nos importa irnos. Como decía, hermanos, Jacob le decía al ángel: no te voy a soltar. ¿Hasta cuándo? Le decía el ángel. Hasta que me bendigas. Hermanos, y ninguno de nosotros deberíamos salir de este lugar hasta que Dios nos hablara. Amén. Diríamos: Señor, no me voy a ir, y no me voy a ir, y aquí me voy a quedar hasta que me hables, porque todos necesitamos que Dios nos hable, hermanos. Amén. Todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso dice el versículo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero qué triste es, hermanos, que entre más ha pasado el tiempo en nuestras vidas, menos entendemos a Dios, hermanos. Entre más tiempo tenemos en el camino del Señor, hermanos, tenemos tantas excusas, hermanos, en nuestro corazón, hermanos. Pero ojalá y que no seamos este pueblo, hermanos, que de labios lo honramos, pero nuestro corazón esté lejos, hermanos. El Señor tendría que venir en esta noche, hermanos, y reprendernos. Amén. ¿Y sabe cómo nos diría? Hipócritas. Amén. Y a Jesús nunca le gustó estar con los hipócritas, hermano. ¿A usted le gusta estar con hipócritas? No. A nadie le gusta, hermano. Estas personas, hermanos, sus corazones estaban extraviados, hermano. Hebreos, versículo 3, mire lo que dice, hermano. No pierda la cita que traemos por ahí. Hebreos capítulo 3, versículo 10. ¿Sí? Amén. Dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan, ¿qué, hermanos? Vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios por esta condición? Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Hermanos, es peligroso, hermanos.
Es peligroso que nuestro corazón ande vagando, hermanos. Amen. Si hermano, ¿cómo que ande vagando? ¿Tú me entiendes qué quiero decir con eso? Que tu corazón ande en el mundo, que tu corazón no ande sinceramente con Dios, que tu corazón ande con un interés que no es correcto en la iglesia. Hermano, necesitamos arrepentirnos si nuestro corazón está así. Es peligroso vivir así porque nuestro corazón anda vagando. Dice el libro de Hebreos, y el peligro de que el corazón ande vagando, hermanos, es que Dios jure en su ira, como le juró a Israel, no entrarán en el reposo. Hermanos, es una condición peligrosa que un corazón esté lejos de Dios, el de un cristiano. Entendemos, hermanos, que un inconverso, su corazón esté lejos de Dios, y hasta lo aceptamos. ¿Por qué? Porque son inconversos, pero no podemos entender que el corazón de un cristiano esté lejos de Dios. Antes, hermanos, entenderíamos que el corazón del cristiano cada vez quisiera estar más cerca y más cerca y más cerca y más cerca, hermanos, de Dios. Como cuando tienes frío y quieres calor y te acercas a lo caliente y te quieres estar más cerca, y a veces hasta sientes que te estás quemando, pero te quita el frío, hermanos. Así debería estar nuestro corazón. Amen. Queriéndonos acercar más y más y más y más y más, pero nos hemos convertido, hermanos, en unos hipócritas. Amen. Y nuestro corazón está lejos de Dios. Hermanos, le quiero dar 3 características, hermanos, de un corazón lejos de Dios. Número 1, hermanos. ¿Listo, hermanos? Amén. Marcos capítulo 6, versículo 7. Listos, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, un corazón lejos de Dios, hermanos, se aleja. Escuche bien lo que le voy a decir. Se aleja por lo que está enseñando, hermanos. Mire bien lo que dice el texto. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es muy sencillo. El Señor Jesús, hermanos, constantemente, usted lo sabe, constantemente hacía acusaciones muy fuertes contra los fariseos. ¿Se acuerdan? Constantemente Jesús los estaba acusando. Así como ellos lo acusaban a él o querían ponerle trampas a él, Jesús siempre lo vivía acusándolos de cosas que hacían. Pero más que de cosas que hacían, los acusaba de cosas que enseñaban. ¿Sí? Hermanos, los acusaba de quienes eran por dentro y no de quienes eran, bueno, también los acusaba de quienes eran por fuera. Les decía Jesús en Mateo capítulo 20, creo que es 24, hermanos. Les decía Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que por fuera a la verdad, dice, andan. ¿Se acuerdan lo que les decía? Andan muy bien vestidos, pero por dentro, ¿qué se acuerda lo que les dijo? Están podridos. Bueno, eso es lo que les quiso decir. Sepulcros blanqueados, ¿se acuerda que les dijo también? Hermanos, la acusación del Señor Jesús hacia ellos, hermanos, era por lo que enseñaban. Y debemos ser muy cuidadosos, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos. ¿Qué es lo que estamos enseñando, hermanos? Y cuando estoy hablando de enseñar, usted puede decir: hermano, yo por eso no enseño en el púlpito, yo por eso no enseño en esto. Hermano, tú eres una carta leída, dice el apóstol Pablo. Amén. Tú no es que no quieras enseñar, tú enseñas, quieras o no. Desde el momento que entras a la iglesia y que la gente te ve o la gente sabe que cargas una Biblia o que sales de tu casa con una Biblia, tú estás comenzando a enseñar. Aunque no lo quieras, aunque no aceptaste el cargo, aunque no te dieron un diploma o no estudiaste en algún lugar, tú eres una carta leída. Y la gente, hermano, está viendo lo que estás enseñando. Si tú vienes a la iglesia y estás en la iglesia y cantas en la iglesia y te ven a la hora que llegas, ya saben a la hora que llegas, hermano.
Ya saben que como a las 8, 8:30 o 9 de la noche tú llegas. Es más, ya saben que cuando sales de la iglesia, tú te vas por ahí a cenar y llegas como a las 11. Ya saben, hasta los rateros saben. Yo no soy ratero, pero ya saben. ¿Por qué lo saben? ¿Tú se los dijiste? No, yo lo veo. Te están leyendo. Hermano, no te condenes por lo que enseñas. Mateo 9:4, hermanos, mire lo que dice. Dice, ¿sí lo tienen? Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿A quién se los dijo, hermanos? Los fariseos. ¿Por qué, hermanos? Jesús conoce el corazón, hermanos. Y a muchos cristianos se nos olvida eso, hermanos. Él ve nuestro corazón. Y qué tristeza, hermanos, es que aún sabiendo eso, nosotros seguimos siendo hipócritas, hermanos. Se nos olvida que Él nos ve. Él conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hermanos. Amen. Y no solo ve lo exterior, como la gente lo único que ve es lo exterior. Él ve, hermanos, lo exterior y ve lo interior. Hermanos, y ni así, hermanos, somos cuidadosos de lo que estamos enseñando. Los fariseos, hermanos, le dice, ustedes están enseñando como doctrinas mandamientos ¿de quién? ¿De quiénes eran esos mandamientos? Eran de ellos mismos. Dios no había dado esos mandamientos, ellos los habían adoptado y los habían enseñado. Hermanos, los fariseos habían enseñado a la gente, consciente o inconscientemente. La gente, hermanos, estaba siguiéndolos a ellos, hermanos. La gente sabía que ellos eran los líderes de Israel, que los fariseos eran los guías, hermanos, y la gente los seguía ciegamente. ¿No les dijo Jesús que eran ciegos, guías de qué? Ciegos. De ciegos. Porque la gente, hermanos, los seguía ciegamente porque pensaban que ellos estaban cerca de Dios. Pero aquí en Marcos capítulo 7, Jesús les dice a los fariseos, ustedes están lejos de Dios. Y por consecuencia, hermanos, ¿quién también estaba lejos? La gente, hermanos. Hermanos, la gente se había acostumbrado a seguir a los fariseos, mas no a Jesús. Y yo siempre les he tratado de decir esto, hermanos, usted no siga al pastor, usted siga a Dios. Amén. Usted siga a Jesús. Porque los hombres, hermanos, somos defectuosos. Salimos con defecto de fábrica, todos los seres humanos. Se llama pecado. Todos somos pecadores. Amén. Hermanos, por eso no debemos seguir a los hombres, porque somos pecadores. Debemos seguir a Jesús, hermanos, debemos seguir a Dios. Hermanos, y lo que estos hombres estaban haciendo era seguirlos a ellos, a los fariseos. Si los fariseos decían algo, ellos lo hacían. Si los fariseos decían que no, ellos tampoco lo hacían, aunque estuviera mal lo que estuvieran haciendo, aunque quisieran hacer algo correcto y los fariseos decían que no lo hacían, porque les tenían un grande respeto a ellos, hermanos. Pero los fariseos, hermanos, su corazón estaba lejos de Dios. Hermanos, tenemos que cuidarnos, hermanos, somos cartas leídas, hermanos. Y mire, hermanos, cómo tiene una influencia en las personas si uno no se da cuenta, hermanos. Ya saben que yo me quité el bigote, ¿verdad? Se nota. Bueno, ya no medio chompi, ¿verdad? Pero después de esa semana vino uno de los jóvenes y me dice, hermano, ya me rasuré yo también. Y pues nomás tenías 3 pelillos ahí. Y otros una manchilla de frijoles aquí y ya se rasuraron. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Díganme. Aunque digan que no, porque me vieron. Y luego, hermanos, acabo de ver en internet a un pastor que estuvo aquí la semana pasada, que todos conocemos, que es de Chávez. Se quitó el bigote, hermanos. ¿Sí vieron el video? ¿Por qué se lo quitó? Yo no lo obligué. A lo mejor porque dice que es mi amigo, ¿verdad? Para hacerme el paro. Hermanos, pero algo que no entendemos
Eso lo hice para bromear, hermanos, pero algo que no entendemos es que hay gente que nos está siguiendo, hermanos. Quieras o no, tenemos influencia por el simple hecho de ser cristianos, hermanos. A menos que tú no tengas nada de influencia, pues qué pobre, ¿verdad? Pero, hermanos, estos hombres, los fariseos, había quien los estaba siguiendo, pero también estaban siguiendo su hipocresía, hermanos. Y por lo tanto, su corazón estaba lejos de Dios, hermanos. Tenían tanta influencia religiosa, hermanos, que habían corrompido a todos los hombres, pero no los estaban acercando a Dios, los estaban alejando de Dios. Mateo 23, mire lo que dice, hermanos, por favor. Mateo 23, versículo 3. ¿Sí lo tiene, hermanos? 23 del 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. ¿Y quién? Y los fariseos, o sea, los catedráticos, ¿verdad? Así que todo lo que os digan, que guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué, hermanos? Y no hacen. Hermanos, y en las iglesias hay un montón de cristianos así. Dicen, pero no hacen. Dicen que aman a Dios, pero no hacen nada por Él. Dicen que darían la vida por Cristo, pero no hacen nada por Él. Dicen, pero no hacen. Pero se nos olvida, hermanos, que vivir de esa manera es estar lejos de Dios, hermanos. Tenemos que decir y hacer, hermanos, lo que decimos. Es muy fácil orar y decir palabras bonitas en una oración. Es muy fácil predicar y decir un discurso, hermanos, en un púlpito. Pero, hermanos, el asunto no es ese. El asunto es que lo que dices, hazlo tú también. Hermanos, los fariseos, Jesús les dice: hagan lo que ellos les dicen. Ellos les están enseñando, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ojalá, hermanos, y aquí no haya cristianos así. Que dicen y no hacen. Y el mismo Santiago dijo, hermanos, que los que enseñamos vamos a recibir mayor condenación, hermanos. Así que si usted se para atrás del púlpito y dice algo, háganlo. Si usted da clases a los niños y les dice que se porten bien, usted también háganlo. Porque si no, eso nomás nos dice una cosa de usted y de mí, hermanos: que nuestro corazón está lejos de Dios. Aunque seamos quien seamos, hermanos. Versículo 3 y versículo 4, hermanos. De ahí, de ese mismo versículo, usted ya no regrese. Pero Jesús les decía: les ponen cargas que ni ellos mismos quieren llevar. Hermanos, su apariencia solo esconde la hipocresía, hermanos, de los fariseos. Pero su corazón está lejos de Dios. Si le decimos a alguien: arrepiéntete y perdona, hermanos, también nosotros deberíamos hacerlo. Si le decimos a alguien, hermanos, que ayude a otros, nosotros también deberíamos hacerlo. Si le decimos a alguien: trabaja para Dios, nosotros también deberíamos hacerlo. Ten cuidado con lo que enseñas. Un corazón lejos de Dios se aleja por lo que enseña. Su apariencia, hermanos, escondía toda la hipocresía más grande que podría haber, hermanos. Ten cuidado con lo que enseñas, que verdaderamente sea algo que tú estés practicando o que tú estés viviendo. Porque si no, eres un hipócrita, o somos unos hipócritas, y nuestros corazones están lejos de Dios, y hay gente a la que estamos guiando, hermanos. ¿Sí sabe usted eso? Yo soy pastor, hermanos, y hay gente que me está siguiendo. No me lo dicen, pero yo sé que lo están haciendo. Hay gente a la que estoy tratando de guiar, y no puedo ser, hermanos, hipócrita. Si no se imagina, ellos van a ir siguiendo toda mi hipocresía, hermanos. Y es lo que Jesús quería enseñarles a los hombres, hermanos, que no hicieran, que no siguieran las cosas que hacían los fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, hermanos. Su corazón estaba lejos, hermanos, de Dios. Número 2, hermanos.
Número 1 era: un corazón lejos de Dios se aleja por lo que enseña. ¿Sí? Número 2, hermanos: un corazón lejos de Dios se aleja por lo que deja. Mire Marcos capítulo 7. Por lo que deja, ¿sí? Marcos capítulo 7, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas más cosas semejantes. Hermanos, un corazón lejos de Dios se aleja por lo que deja. ¿Qué es lo que los fariseos habían dejado, hermanos? Los mandamientos de Dios. Y entonces dígame, ¿qué es lo que estaban enseñando? Tradiciones. Sus tradiciones, sus mandamientos, doctrinas de hombres. Hermanos, y eso no puede suceder. No debería haber sucedido. Lo que los fariseos deberían haber estado enseñando eran los mandamientos de Dios, hermanos, y practicarlos, pero no, se alejaron. ¿Por qué, hermanos? No les convenían los mandamientos de Dios. Lo último, hermanos, que debería un cristiano en pensar es en dejar, hermanos, son los mandamientos de Dios, hermanos. Amén. Son indispensables, hermanos, para nuestras vidas los mandamientos de Dios. Aunque nos incomodan a veces, aunque no nos gustan, aunque parece que son exagerados, aunque parece que ¿por qué tanto? Hermanos, los mandamientos de Dios son indispensables. No los dejes, no los cambies, no los vendas, porque costaron, hermanos. Amén. Son esenciales, hermanos, para la vida de un cristiano. Deuteronomio 12, hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio 12, versículo 28. ¿Sí? Deuteronomio 12, 28. Usted me dice, hermanos, cuando ya lo tenga. Deuteronomio 12, 28. ¿Ya lo tiene? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, ¿qué dice, hermanos? ¿A quién le gusta que le vaya bien? Amén. Y luego, Amén. y a tus hijos después de ti para siempre. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Guarda los mandamientos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, hermanos? ¿No queremos que nos vaya bien, hermanos? Yo sí quiero que me vaya bien. Hermano, los mandamientos de Dios no son para dañarnos, ¿sí entiendes eso, hermano? Los mandamientos de Dios no son para ofendernos. Los mandamientos de Dios no son para entristecernos. Los mandamientos de Dios son para que nos vaya bien. Tal vez no los entiendes, tal vez no sabes por qué Dios te pide ciertas cosas. Tú solo hazlo, hermano, y te va a ir bien. Amén. Pero tristemente, hermanos, hoy tenemos corazones lejos de Dios porque se han alejado de los mandamientos de Dios, hermanos. Es necedad, hermanos, si dejas los mandamientos de Dios. Un corazón, hermanos, lejos de Dios está lejos de sus mandatos. Y qué tremendo es vivir así, hermanos. Mire lo que dice el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, allí usa una palabra, hermano. ¿Cuál palabra usa? Os aferráis. Todos sabemos qué significa eso, ¿verdad? ¿Sabía usted, hermanos, que hay cristianos tan tercos, que les dices lo que Dios dice y no lo quieren hacer? ¿O cómo se les llama? No, estoy hablando de cristianos. ¿Cómo se les llama? Tercos. Como una hermana, una vez mi esposa le dice a la hermana: hermana, usted ya no se debe vestir así. Usted tiene que cambiar su manera de vestir. Yo ya sé, a mí no me ande diciendo. Yo ya sé cómo me debo vestir, pero yo así ando cómoda y así me voy a vestir. Vámonos. ¿Cómo se le llama a esos? Tercos, necios. Chivas, dijo, y mira, chivas brinconas. Pero hermanos, se alejan de Dios. Amén. Gracias a Dios, la hermana ya está allá con el Señor, creo. A ver si a Dios le dice eso, va también. Pero hermanos,
Hay tanto cristiano terco, hermanos, Amén. pero su terquedad refleja que están lejos de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que sabemos el mandato de Dios y no, yo le voy a hacer así como yo digo? Pero la Biblia dice esto, no, así le voy a hacer. Qué tremendo, hermanos, hasta quisiera uno rajarles la cabeza, hermanos, en el buen sentido. No sé si hay buen sentido en eso, pero rajarles la cabeza, abrirles la cabeza y hablarle al cerebro y decirle, aquí no estás viendo que es la palabra de Dios. No se hace cuenta que no les dijiste nada. Aferrados. Yo he encontrado muchos cristianos así, hermano. Siempre sus opiniones son las mejores, aunque estén en contra de lo que dice Dios. Son aferrados, pero lo que Jesús dijo de ellos es que su corazón está lejos de Dios. Y esa palabra aferrado, hermano, significa krateo en el griego. Significa ser fuerte, ser poderoso o prevalecer. En otras palabras, hermanos, una persona terca se cree poderoso. ¿Por qué? Porque no está dejando el mandamiento de ¿quién? De Dios, hermano. Y dígame algo, ¿quién es más poderoso, Dios o usted? Dios. Entonces, ¿quién debería obedecer a quién? Nosotros a Dios, porque Él es más poderoso. Pero cuando somos tercos o nos aferramos, hermanos, nos creemos más poderosos que Dios. Por eso nuestro corazón está lejos, hermanos, de Dios. Hermanos, y va a haber cristianos siempre así, hermanos, y así se van a morir, cristianos aferrados, cristianos krateos, como decía Marcos, cristianos que se creen fuertes, hermanos, pero en realidad son débiles, hermanos, porque no pueden llevar los mandatos de Dios. Pero Dios siempre prevalece, hermanos. Dios es más fuerte. Dios es especialista, hermanos, en tratar con los aferrados. Amén. Pero también usa otra palabra ahí, Marcos, hermanos. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. Esa es la palabra que estábamos viendo ahorita. Y luego viene otra palabra, hermanos, ahí en el versículo 9. Les decía también, invalidáis. Invalidáis, hermanos, es una palabra que es acuro. Significa abrogar o anular. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que hay cristianos que anulan. O sea, ya sé que Dios dice, pero no me importa. Lo anulo, lo cancelo. ¿En dónde? Aquí y aquí. Yo sé que Dios dice que debo andar de esta manera, pero lo cancelo y voy a andar como me da mi gana. Yo sé que Dios dice que no debo decir ciertas palabras, pero lo cancelo y hablo como yo quiera. Yo sé que no debo de ir a tales lugares, pero lo cancelo y lo voy a hacer. Yo sé que, y ahí le podemos agregar un montón, hermanos, de cosas que hemos cancelado, hermanos, o invalidado. Y nada más es por una sencilla razón. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? Alejado de Dios. Es fuerte, hermanos, pero es verdad. Todos esos cristianos tercos, hermanos, podrán pasarse toda la vida en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Esta palabra, hermanos, también significa invalidar, hermanos, anular, ya dijimos, pero también significa, hermanos, echar la responsabilidad a otro. Por ejemplo, que el cristiano sabe que es incorrecto, pero prefiere evadirlo o invalidarlo, pero se lo pone a otro. No sé si me entiendes. Le dice, para mí eso no es, para mí está cancelado, eso es para el otro. Eso no es cierto, hermano. La palabra de Dios es para todos, hermano. Amén. Andes bien, andes mal, andes más o menos, la palabra de Dios es para todos. Pero, hermanos, ellos invalidaban, anulaban, eran demasiado aferrados. Hermanos, las opiniones son más válidas, hermanos, y los mandatos de Dios, válidos. En otras palabras, hermanos, estas personas dicen, yo no.
Si los demás lo quieren hacer, yo no. Pero llegan a un punto más cruel, hermanos. Hay cristianos tan crueles, hermanos, que dicen, si los demás le quieren hacer caso al pastor, yo no. Hermanos, se les olvida algo. No es el pastor, Amén. son los mandatos de Dios. Amén. Y después lo hacen personal, hermanos. Pero esa es otra historia. Y luego ahí hay otra palabra, hermanos, que también se usa. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para guardar. Hermanos, lo que guarda el corazón empieza en la terquedad, y lo que guarda el corazón es la necedad, y lo que guarda el corazón es invalidar, y por lo tanto, hermanos, toda la honra que le deberías de estar dando a Dios es vana. ¿Por qué? Porque tu corazón está lejos de Dios. Proverbios 4:23 ya lo conoce. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermano, qué interesante es esto, que guardemos nuestro corazón. Pero hermanos, hemos guardado la terquedad en el corazón, hemos guardado la necedad en nuestro corazón. Hermano, y déjame decirte, estás perdiendo tu tiempo, estás alabando en vano, estás honrando a Dios en vano. ¿Por qué? Porque necesita tu corazón estar cerca de Dios, hermanos. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga. Número 3, hermanos. Miren, vaya a Marcos otra vez, capítulo 7, versículo 11 y versículo 13, versículo 13, perdón. ¿Ya lo tienen? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más. Fíjese bien esa palabra, hermanos. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando ¿qué cosa? La palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, un corazón lejos de Dios, número 1, dijimos, se aleja por lo que enseña. Número 2, se aleja por lo que deja. Y número 3, hermanos, se aleja por lo que consiente. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban consintiendo cosas que Dios no consentía. Había un mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? Que aunque estés casado, les debes dar dinero a tu padre y a tu madre. Amén. Soltero con más ganas, les debes de dar todo. Amén. La beca no es para ti. Amén. Toda. Esa es otra historia. Honra a tu padre y a tu madre. El casado cree que ya no debe honrar a su padre y a su madre, pero todavía, según lo que dice la Biblia. Lo que hacían estos hombres, hermanos, es que la gente sincera quería guardar el mandamiento, quería darle a su padre y a su madre dinero. Ahora, los padres deberían haber dejado que los hijos lo hicieran. Porque usted sabe que hay padres, no, mijo, ¿cómo vas a gastar tu dinero? Y por eso se hacen bien baquetones los hijos. Bien. Como que estoy tocando fibras sensibles, ¿verdad? O sea que aquí estaban fallando los dos, hermanos. Los padres estaban fallando al no recibir dinero de sus hijos, diciéndoles, no, hijo. Y los hijos estaban fallando ¿en qué? En no soltar el billete. Pero por una razón. Porque había unas personitas por ahí que ¿qué les decían? Que no lo hicieran. Miren bien lo que dice ahí. Y no les dejáis, el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Hermanos, sangren a sus hijos. Gracias, hermano. Hijos, déjense sangrar. Amén. ¿Ya lo oyó, hermano? Bien sangrón, digo. No, sí. Hermanos,
Los hijos querían honrar a sus padres. ¿Y qué hacían? Venían. Bueno, es lo que deberían de hacer. Venían, sacaban el billete y le decían a su padre, Señor, o no sé cómo les decían, aquí está, te estoy honrando. Pero dejaron de hacerlo, porque los fariseos les dijeron otra cosa. Los fariseos les enseñaron esto, que el hijo traía el dinero, pero los fariseos les pedían cierta cosa en la sinagoga. ¿Y qué hacían? Se lo daban a los fariseos y para la sinagoga. Y cuando el padre venía y tenía que recibir la honra de sus hijos, ¿qué pasaba? Y le decían los hijos, ahí dice lo que decía, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que yo pudiera darte. Sí, qué chicho. ¿Qué era eso? Papá, yo te quería dar dinero, Dios lo sabe, pero mejor se lo di a la iglesia para que echaran el tirol aquí arriba. Ah, qué bueno. Pero debiste haber hecho las dos cosas. Honra a tu padre y a tu madre, y también, a ver, échale, que te cueste. Pero lo que estaban haciendo ellos, hermanos, era incorrecto. Y habían invalidado, hermanos, un mandato de Dios, que era honrar a su padre y a su madre. Un corazón lejos de Dios, hermanos, se aleja por lo que consiente. Los fariseos estaban viviendo de una manera tan mala, hermanos, que invalidaban la ley y se aferraban a eso y hacían que la gente viviera de esa manera, hermanos, y consentían en las tradiciones de los hombres más que en lo que Dios decía. Y es un grave error, hermanos, que nosotros, hermanos, consintamos mejor lo que los hombres dicen que lo que Dios dice. Lo que los hombres dicen son opiniones, lo que Dios dice es su palabra y es absoluta, hermanos. Pero debemos, hermanos, nosotros no dejarnos llevar por esas cosas, hermanos. Hermanos, el mandamiento existía. El mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, el pueblo lo sabía, pero hermanos, dejaron de hacerlo. ¿Y sabe quiénes los consentían? Los líderes, hermanos, los fariseos. Déjame decirte algo, hermano, muy importante. El líder que tú tengas o el pastor que tú tengas, el día que te pida que hagas algo malo, no lo hagas. Primero es Dios. Yo recuerdo un día, hermanos, que un líder que yo tenía me pidió echar mentiras. Me dijo, quiero que hagas 2 cartas diciéndole a la iglesia que yo te di tanta cantidad de dinero para construir este templo. Yo me decepcioné, hermanos, ese día de él. Lo seguí respetando hasta donde pude. Seguí con él hasta donde pude. Pero me decepcionó ese día. Me vino a buscar y dijo, quiero que mandes 2 cartas. Bueno, dije, está bien. No quería entrar en detalles. Está bien. Hice 2 cartas, pero no puse lo que él me dijo. Yo puse la verdad. El asunto es, hermanos, que primero es Dios, hermanos. El primero no es el pastor, hermanos. El pastor da opiniones, como todos los hombres. Pero Dios habla, hermanos, y así debe ser. El mandato no tuvieron por qué haberlo quitado, hermanos. Lo invalidaron, dice ahí. No estamos para invalidar, hermanos, mandamientos. Hermanos, si Dios dice cómo debes de ser en tu casa, así debes de ser. No estamos para invalidar mandamientos. Hermanas, si la Biblia dice que debes respetar a tu esposo, respétalo. No invalides los mandamientos de Dios. Hermanos, que usted no conoce a mi esposo. La Biblia no dice ahí, honra a tu esposo si lo conoces, no dice. ¿O sí dice?
Cuando, hermanos, hoy abundan cristianos con este asunto, hermanos, en su corazón, consintiendo cosas que Dios no dijo. Y es peligroso, hermanos, porque el corazón está lejos, y lejos, y lejos. En otras palabras, hermanos, la última palabra la tenían ellos, los fariseos. Y no es así, hermanos. La última palabra la tiene el Señor. Donde sea, cuando sea, Él siempre tiene la última palabra, hermanos. Aunque todo parezca que no, Él tiene la última palabra, hermanos. Y ellos, hermanos, parecía que eran los que tenían la última palabra. Miren lo que dice en el versículo 11. Pero vosotros decís, cuando dice pero vosotros decís, basta. ¿Qué sabe que estaban diciendo, hermanos, los fariseos? Ya, lo que Dios dijo, ya, basta. Hagan lo que nosotros les estamos diciendo. Hermanos, ¿y sabe cuántos cristianos hay así, hermanos? Hay cristianos que se hartan, hermanos, yo lo entiendo, pero es que andan bien mal. Hay cristianos que se hartan, que digan, ya me harté de que siempre me estén diciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya me harté, y siempre se van a encontrar a alguien que les va a decir, basta, ya no le hagas caso. Mejor mira, sé como yo, sé feliz. Hermanos, un cristiano que desobedece los mandamientos no puede ser feliz. Amén. Y si es feliz, tal vez no es cristiano. Amén. Hermano, nunca le digas basta a Dios. Siempre dile que sí. Ningún líder, hermano, se puede poner contra ningún mandamiento del Señor. Ese es un pensamiento satánico, hermanos. Déjame decirle por qué. Porque toda la gente que estaban guiando a los fariseos, hermanos, estaba yendo al infierno. Porque Jesús les dijo, hipócritas fariseos, ustedes no dejan entrar a la gente, ni ustedes tampoco. Entonces, ¿a dónde se estaban yendo? Infierno. Ese pensamiento, hermanos, es satánico. Amén. Escuche bien. Usted obedezca a Dios. Amén. Y se encuentra alguien que le dice, basta, ya no le hagas caso a ese hombre, usted está en peligro, hermanos. Si usted lo escucha y si usted consiente en lo que él le dice. Hermanos, si los pecadores, dice Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieran engañar, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hermano, no consienta en ser menos fiel a Dios, hermanos. Amén. Jamás. No consienta en ser menos santo para Dios, hermanos. Sea más. Amén. No consienta, hermanos, jóvenes. No consientan en llegar menos puros, al matrimonio. Lleguen puros al matrimonio. Amén. No consientan en ser menos generosos para Dios, hermanos. Amén. No consientan, hermanos, en ser menos amorosos hacia sus familias, hermanos. Amen a sus familias. No consientan, hermanos, el mal. No consientan la religiosidad. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que puede estar pasando en tu vida es que cada vez más y más te estás alejando de Dios, hermanos. Y tu corazón lejos de Él. Y entonces todo lo que estás haciendo es vano. Qué tristeza. Qué tristeza que aquí haya personas que estén en vano. Pero siempre hay solución. Amén. Ven a Cristo. Amén. Hermano, yo ya soy salvo. Ven a Cristo. Lo necesito. Yo lo necesito. Porque tal vez mi corazón, aunque esté aquí atrás, mi corazón está lejos. Usted sabe qué tan cerca o qué tan lejos está su corazón de Dios, hermano. Si no lo sabe, lo acaba de escuchar. Piense, hermanos, piense. Ojalá y que en esta noche, hermanos, que salgamos de esas puertas, toda la honra y toda la gloria la haya recibido el Señor. Que se haya agradado de todo corazón de haber estado con nosotros en este culto, hermanos.
Que no haya sido un invitado, porque Él no está invitado, Él es el dueño de la iglesia, hermano. Amén. Que haya estado sentado allí o sentado allí, hermanos, y que haya dicho, ese culto me gustó, quiero volver otra vez a ese culto. ¿Por qué? Porque ese pueblo, su corazón está cerca de mí. Pero qué tristeza, hermanos, que Cristo ya no quisiera venir a este culto, Amén. porque su corazón está lejos de Él. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Si usted quiere venir, hermanos, aquí está el altar. Ore a Dios y pídale, Señor, mi corazón anda vagando. Tú lo sabes. No voy a decir más, hermanos. Usted quiere pasar aquí esta vez. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por sus bendiciones. Espíritu Santo, ayúdenos a responder con humildad en nuestros corazones. Usted nos conoce, Señor. Aquí solo nos vemos por fuera, todos. Pero usted conoce, Señor, si hay hipocresía en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor. Queremos serle fieles. Es lo único que queremos, serle fieles. No queremos ser mejores que otros, solo fieles. Fortalezcanos, Señor. Por favor, se lo pedimos. Les ruego por mis hermanos que están en el altar, Señor, bendiga sus vidas, sus corazones, fortalezcalos. Usted conoce sus necesidades. Asimismo, Señor, por aquellos que están en sus sillas, Señor, que también usted obre los corazones. Gracias, Dios, por su palabra, gracias por su Espíritu Santo. Reciba toda la honra, Señor, y toda la gloria a usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.